En las profundidades de la selva de Chiapas, donde los antiguos dioses mayas aún susurran entre las hojas de los árboles centenarios, vivía un hombre llamado Ernesto. Su vida, una vez llena de promesas y sueños, se había convertido en un valle de sombras y desesperación. Había perdido todo: su milpa, arrasada por una tormenta implacable; su esposa, llevada por una enfermedad que ni los mejores curanderos pudieron vencer; y su hijo, quien se había marchado a la gran ciudad en busca de una vida mejor, olvidando el camino de regreso a casa. Ernesto, con el corazón tan agrietado como la tierra seca que ya no podía cultivar, se sentaba cada tarde frente a su choza de adobe, mirando sin ver el horizonte que una vez le prometió tanto. Los vecinos del pueblo, preocupados por su estado, intentaban animarlo, pero sus palabras rebotaban en el muro de silencio que Ernesto había construido a su alrededor. Una noche, mientras la luna llena bañaba la selva con su luz plateada, Ernesto tuvo un sueño. En él se vio a sí mismo como un niño pequeño corriendo por un sendero de la selva. Perseguía una mariposa de alas doradas que brillaba con luz propia. Corría y corría, pero la mariposa siempre estaba fuera de su alcance. De repente, tropezó y cayó. Al levantar la vista, vio que la mariposa había desaparecido, pero en su lugar, un anciano de rostro arrugado y ojos sabios lo miraba con una sonrisa. «Hijo mío», dijo el anciano con una voz que parecía provenir de las mismas raíces de la tierra, «has pasado tu vida persiguiendo mariposas doradas, olvidando que el verdadero tesoro está en el camino mismo». Ernesto despertó sobresaltado, con el corazón latiendo fuertemente. Por primera vez en meses, sintió una chispa de curiosidad encenderse en su interior. ¿Qué significaba ese sueño? ¿Quién era ese anciano y por qué sus palabras resonaban tan profundamente en su alma? Decidido a encontrar respuestas, Ernesto se adentró en la selva al amanecer. Caminó durante horas, dejando que sus pies lo guiaran, confiando en una sabiduría que no sabía que poseía. El sol ascendía en el cielo y el calor se volvía sofocante, pero Ernesto continuaba su camino impulsado por una fuerza que no podía explicar. Mientras caminaba, comenzó a notar cosas que antes había pasado por alto: el intrincado diseño de una telaraña cubierta de rocío, brillando como joyas bajo la luz del sol, el zumbido melodioso de los colibríes que danzaban entre las flores, el olor a tierra húmeda y a vida que emanaba del suelo de la selva. De repente, se encontró frente a un antiguo cenote, un pozo sagrado que los mayas consideraban una entrada al inframundo. Las aguas cristalinas reflejaban el cielo como un espejo perfecto. Ernesto se arrodilló en el borde, mirando su reflejo en el agua. Por un momento, creyó ver el rostro del anciano de su sueño superpuesto al suyo. «Abuelo», susurró Ernesto, aunque no sabía por qué había usado esa palabra. «¿Qué debo hacer? He perdido todo y ya no sé cómo seguir adelante». El agua del cenote se agitó suavemente, y Ernesto escuchó una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «Hijo mío, has olvidado la lección más importante de todas. La vida no se mide por lo que perdemos, sino por lo que aprendemos a ver. Abre tus ojos, no solo los de tu rostro, sino los de tu corazón. La sabiduría está en las pequeñas cosas, en los detalles que pasamos por alto en nuestra prisa por alcanzar grandes sueños». Ernesto cerró los ojos, dejando que las palabras se hundieran en su ser. Cuando los abrió de nuevo, el mundo parecía diferente. Los colores eran más vivos, los sonidos más claros. Se dio cuenta de que una pequeña hormiga cargaba una hoja varias veces su tamaño, luchando contra el viento, pero sin rendirse. «La persistencia», murmuró Ernesto, comprendiendo la lección. Observó una orquídea que crecía en la grieta de una roca, sus raíces aferrándose tenazmente a la piedra. «La adaptabilidad», pensó, sintiendo cómo su corazón se abría a nuevas posibilidades. Un colibrí se posó brevemente en una flor cercana, su pequeño cuerpo vibrando con energía mientras sorbía el néctar. «La alegría en las tareas simples», reflexionó Ernesto, recordando cuánto disfrutaba antes el trabajo en su milpa.
Mientras el día avanzaba, Ernesto permaneció junto al cenote, observando y aprendiendo. Vio cómo las nubes cambiaban de forma, enseñándole sobre la naturaleza transitoria de los problemas. Escuchó el canto de los pájaros, cada uno único pero formando parte de una sinfonía mayor, recordándole la importancia de su propia voz en el coro de la vida. Al caer la tarde, Ernesto se dio cuenta de que había pasado horas sentado en el mismo lugar, pero se sentía como si hubiera viajado a través de todo el universo. Su corazón, que antes estaba cerrado y dolorido, ahora latía con un nuevo propósito. Se levantó, estirando sus músculos entumecidos, y comenzó el camino de regreso a casa. Pero esta vez, cada paso era una revelación. Notó cómo las raíces de los árboles se entrelazaban bajo sus pies, enseñándole sobre la interconexión de todas las cosas. Vio cómo las sombras de las hojas danzaban en el suelo, un recordatorio de que incluso en la oscuridad hay belleza y movimiento. Cuando llegó a su choza ya era de noche. La luna, una vez más llena y brillante, iluminaba el pequeño huerto que había abandonado meses atrás. Para su sorpresa, entre las malas hierbas, Ernesto vio un pequeño brote de maíz que había surgido contra todo pronóstico. Se arrodilló junto al brote, tocando suavemente sus tiernas hojas. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de gratitud y asombro. «Gracias, pequeño», susurró al brote. «Me has enseñado la lección más importante de todas. La vida siempre encuentra un camino». Esa noche, Ernesto durmió profundamente por primera vez en meses. Al despertar, se sintió renovado, como si hubiera renacido. Salió de su choza y miró su tierra con nuevos ojos. Donde antes veía desolación, ahora veía posibilidades. Comenzó a trabajar en su huerto, quitando las malas hierbas con cuidado, protegiendo el pequeño brote de maíz. Mientras trabajaba, los vecinos que pasaban se detenían, sorprendidos por el cambio en Ernesto. Su rostro, antes sombrío y cerrado, ahora irradiaba una paz y una determinación que no habían visto en mucho tiempo. Poco a poco, la noticia se extendió por el pueblo. La gente comenzó a visitar a Ernesto, curiosos por el cambio que había experimentado. Él los recibía con una sonrisa, compartiendo con ellos las lecciones que había aprendido. Les hablaba de la hormiga y su persistencia, de la orquídea y su adaptabilidad, del colibrí y su alegría. Les enseñaba a ver la belleza en las pequeñas cosas, en el rocío de la mañana, en el vuelo de una mariposa, en el sabor de una fruta recién cosechada. Con el tiempo, el huerto de Ernesto floreció, convirtiéndose en un oasis de vida y color. La gente del pueblo comenzó a traerle semillas y plantas, ansiosos por contribuir y aprender. Ernesto acogía cada regalo con gratitud, plantando cada semilla con cuidado y atención. Un día, mientras Ernesto trabajaba en su huerto, escuchó una voz familiar que lo llamaba. Al levantar la vista, vio a su hijo, que había regresado de la ciudad. El joven, con lágrimas en los ojos, abrazó a su padre, pidiéndole perdón por haberse ido. Ernesto, con el corazón rebosante de amor, abrazó a su hijo y le dijo: «No hay nada que perdonar, hijo mío. Tu viaje era necesario, así como lo fue el mío. Ahora, déjame mostrarte lo que he aprendido». Padre e hijo caminaron por el huerto, y Ernesto compartió con él la sabiduría que había encontrado en las pequeñas cosas. Le mostró cómo las abejas trabajaban en equipo para polinizar las flores, enseñándole sobre la importancia de la comunidad. Le hizo notar cómo las plantas más fuertes protegían a las más débiles, hablándole sobre la compasión. Al llegar al centro del huerto, Ernesto se detuvo frente a una planta de maíz alta y fuerte, con mazorcas doradas asomando entre sus hojas. «¿Ves esta planta, hijo mío?», dijo Ernesto. «Creció de aquel pequeño brote que me enseñó a no rendirme. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la vida encuentra la manera de seguir adelante. Nuestra tarea es estar atentos, aprender de cada experiencia y nunca perder la esperanza». El hijo de Ernesto,
Conmovido por las palabras de su padre y por la transformación que veía a su alrededor, decidió quedarse. Juntos, padre e hijo continuaron cultivando no solo la tierra, sino también la sabiduría que Ernesto había descubierto. La fama de Ernesto se extendió más allá de su pueblo. La gente venía de lejos para escuchar sus enseñanzas y ver el milagro de su huerto. Pero Ernesto siempre les recordaba: no he hecho nada extraordinario, simplemente he aprendido a ver la extraordinaria belleza en las cosas ordinarias. Años pasaron y Ernesto envejeció, su cabello se volvió blanco y su piel se arrugó. Pero sus ojos nunca perdieron ese brillo de asombro y gratitud que había descubierto aquel día en el cenote. Una tarde, sentado bajo la sombra de un árbol que él mismo había plantado, Ernesto sintió que su tiempo en este mundo llegaba a su fin. Llamó a su hijo y a los habitantes del pueblo que se habían reunido a su alrededor. Con voz suave pero clara, les dijo: «Mis queridos amigos, ha llegado el momento de que emprenda mi último viaje. Pero no estoy triste, porque sé que la vida continúa en cada semilla que plantamos, en cada acto de bondad que realizamos, en cada momento de belleza que apreciamos. Recuerden siempre, la verdadera sabiduría está en las pequeñas cosas, están en todas partes, esperando ser descubiertas por aquellos que tienen los ojos y el corazón abiertos». Con estas palabras, Ernesto cerró los ojos y exhaló su último aliento, con una sonrisa serena en su rostro. En ese momento, una mariposa de alas doradas voló sobre el huerto, posándose brevemente en la mano de Ernesto antes de alzar el vuelo hacia el cielo. Los habitantes del pueblo, con lágrimas en los ojos pero con el corazón lleno de gratitud, comprendieron que Ernesto les había dejado el regalo más valioso: la capacidad de encontrar esperanza y sabiduría incluso en los momentos más oscuros, simplemente observando y apreciando las pequeñas maravillas que nos rodean cada día. Y así, la historia de Ernesto se convirtió en una leyenda, transmitida de generación en generación. Una historia que nos recuerda que, cuando todo parece perdido, la sabiduría y la esperanza pueden encontrarse en las cosas más pequeñas y aparentemente insignificantes de la vida. Solo necesitamos abrir nuestros ojos y nuestro corazón para descubrirlas.